Libro Iglesia Simple. Cómo volver al proceso divino de hacer discípulos. Por Tom S. Rainer y Eric Geiger. Parte 2. Cómo convertirse en una iglesia simple. Capítulo 7. Alineación. Aprovechar al máximo la energía de todos. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. El apóstol Pablo en 1 Corintios 1:10. Claridad, movimiento, alineación, enfoque. ¿Crees en los milagros? Sí. Quizás sea esta la expresión más famosa en la historia de la transmisión radial de los Estados Unidos. El locutor Al Michaels la pronunció cuando el equipo de hockey de los Estados Unidos logró uno de los resultados más inesperados de todos los tiempos. Al épico triunfo sobre el equipo de hockey soviético se le conoce como el milagro sobre hielo. La película Miracle, El Milagro, relata la historia del equipo de hockey estadounidense que asombró al mundo. 2 días después de vencer a los rusos, el equipo de los Estados Unidos venció a Finlandia y ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de Lake Placid. ¿Por qué se le consideró un milagro? El conjunto soviético había obtenido la medalla de oro durante los 20 años anteriores. Era, por lejos, el mejor equipo de hockey del mundo. Hacía poco habían derrotado a un equipo de jugadores profesionales donde todos eran estrellas y que pertenecía a la Liga Nacional de Hockey. El equipo olímpico de los Estados Unidos estaba formado por jugadores aficionados, casi todos estudiantes universitarios. Los habían seleccionado en el 12º lugar en el torneo. Nadie más, aparte de ellos mismos, confiaba en que podrían triunfar. A Herb Brooks le encomendaron la tarea de reunir y preparar al grupo de aficionados. Antes de que el sueño del oro fuera una realidad, debía alinear al equipo en torno de un mismo enfoque. Necesitaba aprovechar al máximo la energía de todos. Se trataba de una tarea desalentadora. Los muchachos tenían diferente procedencia, universidad y venían de distintas partes del país. Se acercaban con su propio enfoque y estilo de juego. La unidad no llegó de forma sencilla, pues era un grupo de individuos y no un equipo alineado tras un objetivo común. Cada jugador se identificaba con su equipo de origen y no con el conjunto olímpico. En la película El Milagro se puede ver a Brooks que durante las prácticas les pregunta a los jugadores: ¿para quién juegas? Y cada jugador responde con el nombre de su equipo de la universidad. El entrenador sabía que esto debía cambiar. Entonces, luego de un rendimiento mediocre en un juego de exhibición, Brooks decidió que era hora de intentar alinearlos en búsqueda de la unidad. Después de un partido, los llevó a esquiar. Eso es lo mismo que si a un equipo de fútbol lo hicieran correr alrededor de la cancha luego de haber jugado 90 minutos. Fue un momento de definiciones para el equipo de hockey. Durante el exigente entrenamiento, uno de los jugadores gritó: ¡Juego para los Estados Unidos! Solo tras esa declaración, el entrenador los dejó ir. Fue un punto de inflexión. Ese racimo de individualidades se convirtió en un grupo compacto. Ya no se veían como jugadores de distintas universidades, sino como un equipo que representaba a los Estados Unidos. Precisamente, se convirtieron en un equipo. Cada jugador pasó a ser parte del todo. Cada jugador se comprometió a alinearse tras un mismo enfoque del hockey. La energía y la contribución de cada individuo se potenciaron al máximo. Fue maravilloso y el impacto increíble. Título: El milagro de la unidad. ¿Crees en los milagros? A través de la muerte sacrificial de Cristo, los creyentes pasan a ser uno con Dios. Los teólogos lo denominan expiación. Es el milagro de la salvación. Un Dios santo y un hombre pecador unificados. Dios también desea el milagro de la unidad para la iglesia, para tu iglesia. Hay mucho más en juego que una medalla de oro olímpica. Lo que está en juego son las vidas. Sin el milagro de la unidad, las iglesias se dividen y el ministerio sufre, y todo acontece mientras el mundo observa. En los últimos tiempos de Jesús en este mundo, Él ardía por la unidad. En el huerto oraba para que los creyentes fueran uno. Le dijo a su Padre: para que todos sean uno.
Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Juan 17:21. Es una frase tremenda. Jesús oró para que sus seguidores estuvieran tan unidos como Él lo estaba con su Padre. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, son inseparables. Jesús oró para que los creyentes tuvieran tal intimidad, tal unidad y tal alineamiento. La unidad refleja la gloria y el carácter de Dios porque Dios es uno, está unificado. Y continúa Jesús: yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Juan 17, 22 y 23. La unidad no solo refleja el carácter de Dios, sino que también capta la atención del mundo. La gente se siente atraída por la unidad. Jesús había dicho antes que todo el mundo sabría que somos sus discípulos por el amor que nos tenemos los unos por los otros. Juan 13:35. El apóstol Pablo animó a lo mismo, estimuló a la iglesia a seguir siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Filipenses 2:2. La unidad es poderosa, magnética y algo maravilloso, y el impacto es inmenso. Tal es la esencia del estar alineados. Alineación es cuando todos los ministerios y el personal están alrededor del mismo proceso simple. Título: Brooks, el constructor. Herb Brooks construyó un gran equipo. Lo hizo al reunir a todos los jugadores no solo en torno de la misma visión de ganar la medalla de oro, sino también de un mismo enfoque respecto del hockey. Tú también eres un constructor. No es suficiente con unir a la iglesia alrededor de un mismo ¿qué?, el propósito, sino que también tienen que estar alineados en el mismo ¿cómo?, el proceso. Imagina si edificas una casa. Si el equipo de contratistas y constructores solo acuerda qué se va a edificar, tendrías un problema. Ellos también necesitarán unificar el enfoque, el plan. De otra manera, competirían entre sí por el tiempo, el dinero y la planificación. El equipo también debe moverse alrededor de un mismo cómo. Sin alineamiento, nos aseguramos la complejidad. Sin alineamiento, no serás simple. La iglesia debe estar unida en torno de un mismo enfoque hacia el ministerio. La iglesia debe estar alineada en torno de un proceso ministerial simple. Según nuestra investigación, existe una relación altamente significativa entre la vitalidad de una iglesia y el alineamiento. En este capítulo se mencionarán 5 claves esenciales para la alineación. Las 5 surgieron de los datos de la investigación. Si deseas aprovechar al máximo las energías de todos, debes reclutar de acuerdo con el proceso, ofrecer responsabilidad ante el liderazgo, implementar el mismo proceso en todas partes, unir a los líderes en torno del proceso y asegurarte de que los nuevos ministerios encajen bien. Título: Clave 1. Reclutar de acuerdo con el proceso. Herb Brooks seleccionó a los integrantes del equipo con sumo cuidado. Buscó jugadores que estuvieran más comprometidos con el nombre al frente de la camiseta, Estados Unidos, que con el nombre propio impreso en la espalda. Una vez que había escogido a su equipo, algunos insistieron en que los mejores jugadores estaban afuera. Su respuesta, que se registra en la película El Milagro, se convirtió en una frase célebre: no estoy en la búsqueda de los mejores jugadores, sino de los adecuados. Brooks buscaba jugadores que se encolumnaran tras el mismo enfoque. Contar con los jugadores adecuados era vital. Sin los líderes correctos, la iglesia jamás se alineará. La gente sigue al liderazgo y si éste no avanza en la misma dirección, se dispersará. Los líderes son los responsables de establecer y reforzar la cultura de la iglesia. En consecuencia, si los líderes no están alineados, la iglesia no disfrutará de unidad. Y sucede que a veces los mejores jugadores no son los adecuados. Recuerda a la primera iglesia. Ellos habían contratado a los mejores en cada rol y terminaron con un equipo dividido. En el aspecto teológico, el equipo estaba alineado, pero desde lo filosófico, dividido.
Los miembros del cuerpo pastoral usaban la misma jerga ministerial, pero su enfoque al ministerio con frecuencia estaba en conflicto. Según nuestra investigación, es vital que reclutes y contrates a las personas sobre la base de su compromiso con tu proceso ministerial. Es crucial que contrates y ubiques en puestos clave a los líderes que se comprometen profundamente con tu proceso ministerial simple. Y ese compromiso no solo debe ser con el ministerio, sino también con cómo tu iglesia lleva adelante el ministerio. Les consultamos a los líderes de iglesias pujantes y de comparación sobre el papel que su proceso ministerial juega en el reclutamiento de líderes. Les solicitamos que manifestaran su nivel de acuerdo con la siguiente declaración. Reclutamos y contratamos líderes que estén comprometidos con nuestro proceso. Figura 1. El porcentaje de líderes de iglesias pujantes que reclutan sobre la base del compromiso con el proceso ministerial era mucho mayor que el porcentaje de los líderes de la iglesia de comparación. De las iglesias pujantes, el 64% estuvo de acuerdo o totalmente de acuerdo con la declaración, en contraste con el 33% de las iglesias de comparación. Las iglesias que suman al equipo a personas comprometidas con su proceso simple disfrutan el poder del alineamiento. Las energías de todos se movilizan en la misma dirección. Título: Una historia divertida y triste. Eric y algunos de sus amigos, J.R., Jorge y Jeff, publicaron un falso aviso en un churchstaffing.com para hacer una broma. Este es un sitio serio de la web. Es más, es el principal sitio que consultan las iglesias que buscan un miembro para su equipo y que consultan los líderes que ansían un puesto en el ministerio. El servicio que prestan es excelente. Es solo que Eric y sus amigos estaban aburridos ese día. En realidad, Eric insiste en que formaba parte de la investigación. Cada uno puso $40 y se hicieron pasar por líderes de la iglesia del evento principal. Estaban en la búsqueda de un pastor de artes de adoración extrema. No existía ni el cargo ni la iglesia, pero pensaron que sería divertido ver si alguien respondía al aviso. Este es el texto que publicaron. La iglesia del evento principal busca un líder excepcional que se convierta en nuestro pastor de artes de adoración extrema. Creemos que la persona correcta será la única posible para un tiempo como este. Responderá al pastor principal y supervisará todas las áreas de adoración. Los candidatos deberán aceptar la visión del pastor principal de alinear a todas las personas de todas las denominaciones tras la misma visión. El candidato deberá reunir también estos requisitos. Capacidad para infundir la doctrina de los 5 puntos calvinistas en todos los momentos de adoración. Ser un líder posmoderno visionario y enfocado a las misiones, capaz de crear un espíritu emergente y un movimiento apostólico en una iglesia de la antigüedad orientada al futuro. Disposición para encontrar algunas canciones escritas que provienen de una tradición teológica dispensacionalista premilenial. Deseoso de desarrollar un incipiente coro de campanillas. Se consideraría apropiado el conocimiento para manipular serpientes, solo en el culto para creyentes. Estar de acuerdo con que el Señor debe ser adorado por medio de un atuendo espléndido y las adecuadas versiones de la Biblia. Demostrar pruebas de una segunda bendición. Como se trata de una iglesia multicultural, se apreciará el don de hablar en lenguas con distintos acentos. Establecer de manera exegética un movimiento de fluidez en el ministerio de adoración extrema. Reconocemos que muchos de estos requisitos y preferencias personales no son mandatos bíblicos, por lo tanto consideraremos a los candidatos que al menos cumplan con las 3/4 partes de los requisitos. Por favor, envíenos su currículum vitae en formato Microsoft Word o Adobe Reader a james@maineventchurch@yahoo.com. La dirección de correo electrónico existía, por lo que pudieron leer las respuestas. Incluso J.R. construyó una página web temporaria para la inexistente iglesia del evento principal. En ella se leía: Iglesia del evento principal en construcción. Se veía una imagen de un joven de cabello largo de traje que sostenía una percha de la que pendía una fotografía de una serpiente. No podría haber sido más ridículo.
Pero se corrió la voz acerca del aviso y del sitio y llovieron los mensajes de correo electrónico de personas que elogiaron el humor del aviso. Numerosos blogs lo resaltaron y comentaron. El vínculo al aviso circuló por todos los Estados Unidos. Estamos seguros de que esta amplia difusión fue real porque se lo enviaron a los miembros del equipo de Eric, personas que desconocían el origen del aviso. Esta es la parte divertida de la historia. La parte triste es que mucha gente respondió al aviso. Con currículos reales y cartas de presentación, personas de carne y hueso escribieron y pidieron la descripción del puesto. Incluso algunos enviaron DVD de sí mismos cuando lideraban la alabanza en el culto. Estábamos estupefactos. Es triste y te diré por qué. Para ofrecerse para ese cargo, la persona debería 1. No tener un sistema de creencia teológico básico que guíe su ministerio. O 2. Estar dispuesta a dejar de lado su creencia con tal de conseguir un puesto ministerial. La persona descrita en el aviso no existe. Los principios teológicos que se mencionaron en los requisitos se oponen entre sí en lo elemental. No creemos que exista un calvinista que manipule serpientes. No creemos que exista un líder que se considere posmoderno y tradicional, espléndido atuendo y campanillas. Un dispensacionalista premilenial que insiste con cierta versión de la Biblia es poco probable que hable de crear un espíritu emergente. Eric y sus amigos confeccionaron un aviso de forma intencional para que contuviera posturas teológicas contrapuestas dentro del cartel general de cristianismo. Si alguien afirma suscribir a todo lo mencionado en el aviso, se trataría de un creyente esquizofrénico. Esa persona carecería de un sistema de creencias coherente, o lo que sería peor, estaría dispuesta a aceptar cualquier sistema de creencias con tal de conseguir una entrevista. Sin embargo, la gente respondió al aviso. Dicho sea de paso, Tom desea manifestar su cobardía al negar cualquier participación en esta travesura. Esta broma habla a las claras de lo serio que es reclutar y contratar personas de manera eficaz. Parecería que algunos están dispuestos a creer cualquier cosa con tal de asegurarse una entrevista laboral. Si las personas están dispuestas a suscribirse en cualquier sistema de creencias para que se les considere para un empleo, también estarán dispuestas a consentir cualquier filosofía ministerial. Si la gente está dispuesta a comprometerse en el área de teología ministerial, también estará dispuesta a comprometerse en el área del enfoque ministerial. Resulta trágico, las iglesias necesitan líderes que estén profundamente comprometidos con un sistema de creencias básico y esencial. El alineamiento teológico entre los líderes de la misma iglesia es importante. Este alineamiento no implica que el equipo de liderazgo tiene todas las respuestas o que está de acuerdo en todos los pasajes o pensamientos acerca de Dios. Sin embargo, deberían estar en sincronía en las doctrinas teológicas principales. Así como el alineamiento teológico es crucial, también lo es el filosófico. Los líderes clave deben estar alineados con la misma filosofía del ministerio. Si no, la iglesia avanzará en múltiples direcciones, conducida por una variedad de filosofías ministeriales. Tu proceso ministerial simple es parte de tu filosofía ministerial. Es la manera en que desarrollan el ministerio en tu iglesia. Es el cómo. Por lo tanto, debes referirte a tu proceso ministerial simple cuando contrates o reclutes personal. Deberías revelarlo al principio del proceso de entrevistas. Úsalo para evaluar si los potenciales líderes encajan bien en la dirección de tu ministerio. Deberías reclutar personas que no solo acepten tu proceso ministerial simple, sino que se comprometan profundamente con él. Primero, reclutar de acuerdo con el proceso. Segundo, ofrecer responsabilidad ante el liderazgo. Título. Clave 2. Ofrecer responsabilidad. Cuando hayas reclutado a los miembros del equipo o a los voluntarios, debes dirigirlos. Un aspecto importante del liderazgo es la responsabilidad de rendir cuentas. Es particularmente crucial para el alineamiento. Sin rendición de cuentas, la gente, de manera natural, se distancia del declarado proceso ministerial. Max De Pree expresó en cierta oportunidad: los movimientos sufren cuando los líderes no están dispuestos a mantener al grupo ni ser responsables ante alguien.
La iglesia debe ser un movimiento que las puertas del infierno no serán capaces de detener. Mateo 16:18. La iglesia no debe ser un edificio, un credo ni una institución. La iglesia está viva. La iglesia es un movimiento de gracia y este movimiento sufre sin responsabilidad. Los líderes de la iglesia deben evitar los dos extremos de la microadministración y del descuido. La microadministración sofoca la creatividad y dificulta el liderazgo conjunto. El descuido fomenta la complacencia y conduce a un equipo fragmentado. El equilibrio es un buen liderazgo. Los líderes deben delinear el proceso simple, pero luego permitir que los líderes ministeriales lo implementen con libertad y creatividad. Según nuestra investigación, ofrecer confiabilidad basada en el proceso simple es importante. Les consultamos a los líderes de iglesias pujantes y de comparación que evaluaran la responsabilidad que proveían en cuanto a la implementación del proceso. Les solicitamos que definieran su nivel de acuerdo con la siguiente declaración. Nuestros líderes son responsables por cómo se implementa el proceso de la iglesia en sus respectivas áreas. Figura 2. De los líderes de iglesias pujantes, el 55% estuvo de acuerdo o totalmente de acuerdo con esta declaración, en contraste con el 31% de las iglesias de comparación. En general, los líderes de las iglesias pujantes están mucho más dispuestos a hacer que las personas sean responsables o den cuenta de la implementación del proceso de ministerio simple. Si bien exigir responsabilidad y rendir cuentas es beneficioso para el equipo y para toda la iglesia, resulta intimidante para muchos líderes de la iglesia. Mientras un gran número de personas ansía una respuesta y una dirección de parte de sus líderes, la mayoría de los líderes de la iglesia es reticente a ofrecerla. Muchos líderes de iglesia reconocen que es un área que les resulta difícil. La responsabilidad de rendir cuentas no necesita ser un paso penoso para ninguna de las partes, sino que puede ser liberador. Abre líneas de comunicación para el diálogo sincero y produce conversaciones importantes sobre la dirección ministerial. Al considerar el ofrecimiento de responsabilidad a aquellos que lideras, sean parte del cuerpo pastoral o voluntarios, la siguiente herramienta puede resultar provechosa. Título: Una herramienta para la responsabilidad. Cuando Eric fue nombrado pastor ejecutivo, tuvo la bendición de contar con hombres piadosos de iglesias pujantes que lo aconsejaron. Estos hombres habían servido en el mismo puesto que Eric durante muchos años. Algunos son primos terceros de Noé. Eso no es cierto, pero sí son mayores y varios esperan que este libro aparezca impreso con letras gigantes. Uno de los conceptos que Eric aprendió de estos hombres fue el de proveer de responsabilidad al liderazgo. Eric implementó los planes de acción ministerial, MAP por sus siglas en inglés, con el cuerpo pastoral en la Christ Fellowship. El impacto de los MAP en la cultura de liderazgo fue fenomenal. Los miembros del cuerpo pastoral tienen una indicación clara todos los años y las metas de cada persona se asocian al proceso ministerial simple. Para los que tienen un trasfondo comercial, los MAP son parecidos al sistema de administración por objetivos. Peter Drucker desarrolló el concepto de administración por objetivos, MBO, por sus siglas en inglés, en los años 50. Quiso ser una herramienta que administrara hacia los resultados. Los líderes y los liderados acuerdan ciertas metas cuantificables y tal acuerdo se convierte en la base para la evaluación. Cada persona establece su propia meta basada en la dirección de la organización. Al comienzo de cada año, Eric se sienta con cada miembro de su equipo para discutir su plan de acción para su ministerio. El miembro del cuerpo pastoral acude a la reunión con un MAP completo. Cada MAP incluye cómo ese ministerio específico refleja la visión y el proceso de la iglesia, cómo se diseñan las actividades para hacer avanzar a las personas por el proceso, la estructura organizativa del ministerio y una evaluación actual de este. A partir de estas consideraciones, cada miembro del equipo establece entre 5 y 7 metas cuantificables para su año ministerial. Esta persona incluso bosqueja la manera en que conseguirá esas metas. Los MAP obligan a que las metas ministeriales individuales se relacionen con el proceso ministerial global. Cada persona tiene una visión clara. A lo largo del año, se evalúan el estado y el progreso de las metas.
brindan una responsabilidad continua que no resulta incómoda. Es algo natural porque las cosas ya se escribieron con anterioridad. Los miembros del cuerpo pastoral disfrutan de la retroalimentación porque desean saber dónde están parados. Los MAP también mantienen alineado al equipo. Cada miembro del grupo le presenta sus metas al resto. El cuerpo pastoral se reúne alrededor de ese miembro y ora por su año ministerial. Cada uno conoce lo que el otro hace. Todos observan cómo el proceso ministerial global se alcanza en cada área ministerial. Esto genera energía. Cada persona ve que es parte de un todo y que avanzan en conjunto en la misma dirección. El reclutamiento, que se basa en el proceso simple, ofrece responsabilidad y rendición de cuentas en cuanto a la implementación del proceso. Implementa el mismo proceso en todas partes. Título: Clave 3. Implementa el mismo proceso en todas partes. ¿Dónde estabas cuando sucedió? ¿Dónde estabas cuando notaste que Gap, un comercio minorista de ropa, intentaba conquistar el mundo? Seguramente lo notaste. Cierta vez apareció un Gap, uno solo, una tienda con ropa para hombres y mujeres, buena ropa a precio razonable. Luego comenzó a desarrollarse Gap para bebés, Gap para niños, Gap para futuras mamás. Gap está en todas partes. Los negocios se multiplican. Teóricos de las conspiraciones, atentos. Gap eligió mostrarse a diferentes grupos de personas en distintas etapas de la vida. Sin embargo, lo hicieron envueltos en una misma bandera. Gap apunta a muchas personas distintas con un mismo nombre y una misma filosofía. No importa a qué tipo de tienda Gap ingreses, siempre verás el mismo logotipo. El diseño de la tienda será similar y te tratarán de manera parecida en todos ellos. Y cuando efectúes una compra, podrás hacerlo con una tarjeta Gap, de manera que no importa qué clase de negocio escoges visitar, siempre sabes que estás en Gap. Esta empresa ha expandido la cantidad de personas a las que influencian, pero manteniéndose simples. Han colocado todos los servicios tras una misma identidad. Han sido capaces de crecer mientras luchaban por la simplicidad. Son conocidos y reconocidos sencillamente como Gap. Esto es el poder del alineamiento. Esto refleja el poder de implementar el mismo proceso en todas partes. La Iglesia procura influir en diversos grupos de personas en distintas etapas de la vida. La Iglesia está compuesta por niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos de mediana edad y adultos mayores. ¿Cómo se percibe el alineamiento en una iglesia local? Una iglesia que está comprometida con el alineamiento implementa el mismo proceso en todas partes. El proceso de ministerio simple guía a cada departamento ministerial. Por ejemplo, el ministerio de niños, el ministerio de jóvenes y el ministerio de jóvenes adultos tienen el mismo proceso que toda la iglesia. Cada departamento, como en las distintas versiones de Gap, ofrece contención y diseño adecuado a cada edad. Cada departamento implementa una versión relevante del proceso para ese grupo etario en particular. Como el proceso es el mismo, cada área ministerial lo ejecuta con creatividad y enfoque en cada edad específica. Según nuestra investigación, integrar el mismo proceso simple en la cultura total de la Iglesia es sabio. La integración del mismo proceso en cada departamento ministerial produce un impacto profundo. Les consultamos a los líderes de iglesias pujantes y de comparación si tenían el mismo proceso ministerial en cada área de ministerio. Les solicitamos que definieran su nivel de acuerdo con la siguiente declaración. Mientras los estilos y los métodos varían en los distintos departamentos ministeriales, como niños o jóvenes, el proceso es el mismo. Figura 3. De las iglesias pujantes, el 54% estuvo de acuerdo o totalmente de acuerdo con la declaración, en contraste con el 30% de las iglesias de comparación. El porcentaje de las iglesias pujantes que tienen el mismo proceso en todas las áreas es significativamente más alto que el porcentaje de las iglesias de comparación que lo hacen. Título: Los beneficios. La Iglesia de la Cruz del capítulo 2 nos brinda un ejemplo excelente. La declaración de visión de la Iglesia de la Cruz es amar a Dios, amar a los demás, servir al mundo.
Para promover la alineación, han integrado de manera total el mismo proceso en cada gran departamento de la Iglesia. La orientación general del Ministerio de Niños es guiarlos a que amen a Dios, amen a los demás y sirvan al mundo. La orientación general del Ministerio de Jóvenes es guiar a los estudiantes a que amen a Dios, amen a los demás y sirvan al mundo. La declaración de visión del Ministerio de Solteros es guiar a los jóvenes adultos a amar a Dios, amar a los demás y servir al mundo. Existen al menos 3 beneficios de la implementación del mismo proceso en todas partes. Primero, se aumenta el entendimiento. Un observador del proceso integrado del ministerio de la Iglesia de la Cruz podría decir: es la misma cosa en todas las áreas, suena redundante. La alineación es redundante en el buen sentido. Todo el mundo en la Iglesia de la Cruz entiende la dirección de cada departamento ministerial. Es simple, es el mismo proceso en todas partes. Si eres un adulto que entiende el proceso ministerial del Ministerio de Adultos, también entenderás el proceso ministerial del Ministerio de Niños. La alternativa a esto es la complejidad. Seamos sinceros. ¿Crees en realidad que la gente conoce las entre 10 a 12 declaraciones de visión diferentes de las iglesias complejas? Nuestra observación demostró que ni siquiera los líderes las conocen. La gente directamente las ignora por completo. Es demasiado complejo. Segundo, se promueve la unidad. La implementación del mismo proceso en todas las áreas evita que la iglesia tenga diferentes direcciones. Un proceso que está completamente implementado hace que los ministerios se aúnen. La alternativa conduce a un grupo de subiglesias que no reflejan la dirección general de la iglesia. Tercero, las familias experimentan el mismo proceso. Los departamentos de cada edad específica, como niños, jóvenes y adultos, son responsables del desarrollo espiritual de ese grupo etario en particular. Los líderes de esos departamentos son responsables del diseño de un proceso que lleve a esas personas a la madurez espiritual. Cuando cada departamento implementa el mismo proceso, las familias se benefician. Cada miembro de la familia experimenta el mismo proceso ministerial. A cada miembro de la familia se le alienta a avanzar a lo largo del mismo proceso. A medida que las personas crecen y pasan de un departamento ministerial al otro, ya están acostumbrados al proceso simple. Genera sinergia para la iglesia y para la familia. En la Iglesia de la Cruz, cada departamento ministerial usa grupos pequeños para conectar a las personas de manera relacional y guiarlas en el amor a los demás. Se desafía a cada miembro de la familia a que crezca en su amor por los demás sumándose a un grupo pequeño. Cuando un padre decide sumarse a un grupo pequeño, también habrá uno para su hijo. Cuando cualquier miembro de la familia se integra a un grupo pequeño, el resto de la familia estará expuesto al siguiente paso en el proceso. Cada departamento ministerial complementa al otro departamento ministerial. Ese es el poder del alineamiento. Reclutar y ofrecer responsabilidad que se base en tu proceso simple. Implementación en cada departamento ministerial. Y unir a las personas en torno del proceso simple. Título clave 4. Unir en torno del proceso. Uno de los juguetes más graciosos para los niños es aquel que se conoce como señor cara de papa. Tiene agujeros en todo su cuerpo. El niño puede colocar las partes del cuerpo en los diferentes agujeros. Los brazos, los pies, la nariz, los ojos, las orejas y los labios se ubican en determinados lugares del cuerpo. Cuando se le ensambla completamente, casi parece una figura humana. Casi. No obstante, el señor cara de papa no siempre se parece a una figura humana. La mayoría de los niños decide poner las partes del cuerpo en distintos sitios. Es así como colocan un brazo en el lugar de la nariz, los ojos donde van los pies y la nariz a un costado del cuerpo del pobre señor cara de papa. Es lamentable que la mayoría de las iglesias se parezca al confuso y desarticulado juguete. Todo está completamente mezclado. Las partes del cuerpo no están donde deberían. Abunda la confusión. Mientras puede resultar gracioso en el juguete, no lo es en una iglesia. Las escrituras se refieren a la iglesia y la comparan con el señor cara de papa. Bueno, no exactamente, pero casi. Las escrituras se refieren a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Cuando el cuerpo de Cristo funciona bien, es algo digno de contemplar.
Todas las partes están en el sitio adecuado, funcionan de la manera correcta y se dan cuenta de que son parte de un mismo cuerpo. 1 Corintios 12:12. Cuando el cuerpo no está unido, no es una imagen agradable. Imagina si cuando intentas caminar una pierna va para la derecha y la otra para la izquierda. Imagina la confusión si uno de tus ojos mira para arriba y el otro para abajo. Imagina la incomodidad si tu brazo derecho se niega a colaborar con el izquierdo. Imagina la desorientación si tus pies no deciden cooperar con el resto del cuerpo. Cuando el cuerpo de Cristo de la iglesia local no está unido en una misma dirección, es ineficiente. Cuando una parte del cuerpo se niega a funcionar, hay desorganización. Cuando una parte del cuerpo quiere ser un cuerpo independiente, existe división. El mundo observa esto y siente confusión. El proceso ministerial simple brinda un marco para que los líderes de la iglesia se muevan dentro de él. El proceso puede usarse para unir al cuerpo. Hay una dirección clara y cada persona ocupa su lugar. Según nuestra investigación, resulta beneficioso utilizar tu proceso ministerial para darles una visión enfocada a tus líderes. Consultamos a los líderes de iglesias pujantes y de comparación acerca de si usaban su proceso ministerial para unir y enfocar a los líderes. Les pedimos que definieran su nivel de acuerdo con la siguiente declaración. Nuestro proceso es el factor unificador que mantiene a nuestros líderes enfocados. Figura 4. De las iglesias pujantes, el 42% estuvo de acuerdo o totalmente de acuerdo con esta declaración, en contraste con el 17% de las iglesias de comparación. Los líderes de las iglesias pujantes casi triplican a los de las iglesias de comparación en esto de usar el proceso ministerial para enfocar a los líderes. Título: La realidad. Las iglesias están llenas de distintas generaciones, nacionalidades, preferencias y trasfondos. Gracias a Dios, la mayoría de las iglesias no es uniforme. La uniformidad es aburrida y, claro, es distinta de la unidad. Los equipos atléticos lucen el mismo uniforme y pueden estar divididos. La unidad es algo mucho más profundo que la uniformidad. Es más, la unidad se expresa mejor en medio de la diversidad. Es allí donde queda claro que Dios es quien une a las personas. En definitiva, la unidad se halla en Cristo. Sin embargo, el proceso ministerial simple es una maravillosa herramienta que mantiene a las personas en una misma línea. A decir verdad, los seguidores de Cristo han discutido y han estado en desacuerdo durante siglos. Las diferencias en lo que creen, tanto grandes como pequeñas, han separado a los creyentes. Sin embargo, es común en las iglesias que las diferencias que conducen a la división no sean teológicas ni bíblicas. Las diferencias que hieren a la mayoría de las iglesias están en el campo del abordaje y en la filosofía ministerial. La gente con frecuencia está de acuerdo desde el punto de vista teológico, pero no en la filosofía ministerial. Muchas veces las personas asienten ante un tema bíblico, pero se oponen de manera tajante acerca de un abordaje ministerial específico. Seguramente lo has escuchado alguna vez. ¿Por qué se hace de esta manera? ¿Por qué ya no se hace tal cosa? Estas no son cuestiones teológicas, sino que son debates sobre la preferencia del estilo y del enfoque. El uso de tu proceso simple como factor de unión produce un alineamiento filosófico. Ayuda a que los líderes estén de acuerdo donde reina con frecuencia el desacuerdo. Ayuda a que las personas piensen de la misma manera en cuanto al enfoque ministerial. En otras palabras, los líderes están de acuerdo en cómo se desarrolla el ministerio de tu iglesia. El diseño de una iglesia simple es una filosofía de ministerio. Una iglesia simple es una congregación que se ha diseñado en torno de un proceso sencillo y estratégico que conduce a las personas a lo largo de las etapas de crecimiento espiritual. Cuando la gente se compromete no solo con las creencias doctrinales de una iglesia, sino también con el proceso simple y estratégico, se da rienda suelta a la energía de todos. De manera que si bien estamos de acuerdo en que Cristo es el dador de la unidad, sabemos que un proceso ministerial simple puede emplearse para unir a las personas. El proceso de la iglesia debería convertirse en el punto de acuerdo donde la gente comprende el cuadro general y cómo se cumple el ministerio. Para mantener a los líderes concentrados en el proceso ministerial simple, debes recordarles el proceso y resaltar sus contribuciones hacia él. 1. Recordarles el proceso a las personas.
La frase "las personas necesitan que se les recuerde más que se les instruya" es bien cierta. La gente tiende a olvidarse cuál es la dirección de la iglesia. Es necesario recordarles a las personas sobre el proceso que Dios dio y que la iglesia adoptó. Y se les recuerda al ajustar las decisiones ministeriales o la dirección al proceso simple. En la empresa General Electric, Jack Welch intentó relacionar todas las decisiones con la dirección de la compañía. Al hacerlo, reforzó la dirección de la compañía. En tu iglesia, todos los detalles importantes como contrataciones, presupuesto, cambios en las instalaciones y proyectos de construcción deben relacionarse con el proceso que Dios le ha dado a su iglesia. 2. Destaca las contribuciones al proceso. Demuéstrales a los líderes de qué manera contribuyen al cumplimiento del proceso ministerial. Para que el proceso ministerial simple se cumpla, el cuerpo debe operar de la manera adecuada. Muéstrales a las personas cómo en apariencia su pequeño acto de servicio es parte del gran cuadro que Dios pinta en tu iglesia. Camina y recorre, camina mucho. El experto en administración Edward Deming acuñó la frase: caminar por toda la empresa. Resulta eficaz, emúlalo al cumplir tu ministerio, camina. Y también recuérdales a las personas que son parte del todo. Las relaciones públicas encajan en el proceso. Sin los que trabajan con los preescolares, los adultos no serán capaces de avanzar por el proceso del discipulado. Los equipos a cargo del edificio y sus alrededores preparan los ambientes para que algunos aspectos del proceso ministerial sucedan. Díselos y agradéceles. Cuando las personas comprenden la parte vital del cuerpo que ocupan, estarán más dispuestas a sumarse al todo. Sin su compromiso, el cuerpo de Cristo se verá como una versión del Señor cara de papa de un niño de 3 años. Para aprovechar al máximo las energías de todos, debes reclutar según el proceso simple, ofrecer responsabilidad en el rendir cuentas sobre la implementación del proceso, implementar el mismo proceso en cada departamento ministerial y reunir a las personas en torno del proceso simple. Por último, debes asegurarte de que los nuevos ministerios se encuadren claramente en el diseño general. Título: Clave 5. Alineación de los nuevos ministerios. Si alguna vez has diseñado un cuarto o redecorado una casa, sabrás que es mucho más sencillo trabajar con muebles nuevos. Compras los muebles con la habitación en mente. Si no se ajustan al diseño del nuevo cuarto, no los compras. El desafío se presenta cuando debes tratar de ubicar los muebles y los cuadros que ya tienes. Lo mismo sucede en el alineamiento. El aspecto que más desafíos presenta es hacer que los ministerios y el equipo existente tiren para el mismo lado, en especial si lo han hecho en direcciones divergentes. Es mucho más sencillo sumar ministerios nuevos o nuevas personas a la dirección general establecida. Si no encajan, directamente no les permites comenzar. Según nuestra investigación, resulta vital que te asegures de que los nuevos ministerios encajen dentro del proceso simple antes de que comience. Después es demasiado tarde. Les pedimos a los líderes de iglesias pujantes y de comparación que definieran su estado de acuerdo con la siguiente declaración. Antes de comenzar un nuevo ministerio, nos aseguramos de que encaje en nuestro proceso. Figura 5. De las iglesias pujantes, el 68% estuvo de acuerdo o totalmente de acuerdo, en contraste con el 40% de las iglesias de comparación. Los líderes de iglesias pujantes suelen asegurarse de que los nuevos ministerios comprenden cuál es su lugar dentro del proceso antes de su lanzamiento. Título: ¿Cómo controlar el ajuste? Antes de comprar un par de zapatos, te los pruebas en la tienda. Caminas un poco con ellos. Sería necio comprarlos sin saber si te calzan bien. Los zapatos que no se ajustan bien a tu pie están en el fondo del botinero. Lo único que hacen es ocupar espacio. Controlar que te calcen bien resulta esencial. Los líderes de la iglesia simple controlan el calce. Antes de lanzar un nuevo ministerio, se aseguran de que sea una parte viable del proceso ministerial simple. Aclaran de manera específica cómo el nuevo ministerio hará avanzar a las personas por el proceso, y se aseguran que los líderes del nuevo ministerio comprendan cómo éste forma parte del gran cuadro. Establecemos una diferencia entre una actividad y un ministerio. En el capítulo siguiente se te invitará a ser cauteloso en esto de añadir nuevas actividades al proceso ministerial.
Es más, se te animará a que elimines algunas de ellas. Los ministerios son diferentes de las actividades. Los ministerios son departamentos completos, ver ampliación de ministerios, o grupos específicos, ver incorporación de ministerios, que ayudan a las personas a avanzar en un aspecto del proceso. En una iglesia simple, los nuevos ministerios pueden dividirse en dos grandes categorías: ampliación e incorporación. Controlar que se ajusten al resto resulta vital en ambos casos. 1. Ampliación de ministerios. Son nuevos ministerios que se crearon para un grupo etario específico o determinada etapa de la vida. El ministerio de la iglesia se amplía o expande para enfocarse de manera intencional en un grupo específico de personas. El nuevo ministerio será un nuevo departamento dentro de la iglesia, como un departamento de ministerio para estudiantes secundarios o para matrimonios jóvenes. En ambos casos, estos grupos antes formaban parte de un ministerio diferente. Ahora tendrán su propia identidad. Para las ampliaciones de ministerios, debes comenzar el nuevo con el mismo proceso simple. Asegúrate de que las actividades dentro del ministerio estén dispuestas para hacer avanzar a las personas por el proceso. La ampliación de ministerios es una excelente oportunidad para resaltar el proceso simple. Puedes iniciarlo sin cosas extras que estorben. Puedes usar estos nuevos ministerios para mostrarle a los ministerios existentes los beneficios de un enfoque racionalizado. 2. Incorporación de ministerios. Son nuevos ministerios que cumplen una función específica dentro del proceso simple. Estos deben establecerse para ayudar a las personas a avanzar por el proceso de transformación. Por ejemplo, el equipo del Ministerio de Bautismo ayuda a las personas a que decidan bautizarse. El Ministerio de Recepción de Invitados ayuda a que los invitados ingresen a la vida de la iglesia. Si en la incorporación de un nuevo ministerio no queda claro cómo hará para avanzar a las personas por el proceso simple, no es conveniente que lo incorpores. Título: Hay mucho en juego. Para el equipo de hockey de la película El Milagro había mucho en juego. Competían por la medalla de oro y por el orgullo de un país. La unidad era esencial. Para que ellos pudieran alcanzar su potencial y cumplir su objetivo, el alineamiento no era una opción. La alineación resulta esencial también para la iglesia y hay mucho más en juego. Cierta vez un grupo de personas se enfrentaba a un oponente más fuerte y más grande que el equipo de hockey ruso. El grupo eran los israelitas y la tierra de Canaán estaba en juego. Esto es lo que sucedió. Los israelitas eran el pueblo que Dios había escogido para amar. Fueron esclavos en Egipto durante 400 años. Soñaban con liberarse y alcanzar la libertad. Dios levantó a un líder de nombre Moisés para que guiara a su pueblo fuera de Egipto, fuera de sus límites. Dios le dijo a Moisés que había separado una tierra especial llamada Canaán, que sería de ellos. El plan de Dios era llevar a su pueblo a Canaán, tierra de la que fluye leche y miel, según su descripción. Era una tierra de abundancia. Este plan era superior a cualquier juego. Se trataba de la vida del pueblo y la de sus familias en las generaciones venideras. Dios envió 10 plagas a Egipto para que el líder egipcio, el faraón, finalmente le pidiera a Moisés que se marcharan. Sin embargo, luego de dejarlos partir, los egipcios salieron tras ellos. Los israelitas llegaron al Mar Rojo y no tenían escapatoria. Dios dividió las aguas para que las atravesaran en seco. Miraron hacia atrás y luego vieron cómo las aguas se cerraron sobre los egipcios que los perseguían. Fueron testigos del rescate de Dios. El Señor luego los guió camino a Canaán. Iba delante de ellos protegiéndolos a cada paso. Ellos comprobaban su presencia de manera visible a través de una nube durante el día y la columna de fuego por la noche. Vieron a Moisés que descendió con el rostro encendido luego del encuentro con Dios. Tuvieron hambre y Dios les proveyó codornices y maná. Nunca antes habían visto ni saboreado ni oído del maná. Sin embargo, Dios cada día les daba su alimento. Con todo lo que Dios había hecho y hacía por ellos, uno puede pensar que estaban unidos y apegados a los planes de Dios, que estas personas estaban alineadas con el plan que Dios les había dado. Pues no. En cambio, se quejaban, refunfuñaban por todo, murmuraban de Moisés y de su esposa, protestaban por la comida. No era algo agradable de ver. La disensión nunca lo es. Dios se habría enfurecido con ellos, pero todas las veces Moisés le rogó a Dios que perdonara al pueblo,
siempre le pedía que lo soportara. Dios hacía cosas para llamar la atención de ellos, pero su pueblo se negaba a sumarse al llamado que el Señor tenía. En Números 13 leemos que están cerca de la tierra que Dios les había prometido. Es como la noche previa al gran juego. Están por entrar en Canaán. Moisés elige 12 hombres, uno por cada tribu de Israel, para que vayan a espiar esa tierra. Es la primera comisión que se registra en las Escrituras y los resultados no fueron buenos. La misión no era para determinar si debían o no ingresar en la tierra. Dios ya les había dicho que esa era la tierra. La misión era sencillamente explorarla. La recorrieron como espías durante 40 días. Lamentablemente, esta campaña de 40 días fue un descalabro. Luego regresaron para presentar un informe de lo que habían visto. Dijeron: fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto que ahí abundan la leche y la miel. Pero el pueblo que ahí habita es poderoso, y sus ciudades son enormes y están fortificadas. No podremos combatir contra esa gente. Son más fuertes que nosotros. Comparados con ellos, parecíamos langostas. 2 de los espías, Josué y Caleb, insistían en que era posible conquistar la tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo, dijo Caleb. Sin embargo, los otros diseminaron lo que la Biblia llama falsos rumores. En realidad no es que lo que decían fuera falso. No mentían, sino que la información era injuriosa por la manera en que la desparramaban. No era lo que decían, sino cómo lo decían. Ese informe se diseminó por todo el campamento como reguero de pólvora. Aquella noche el pueblo quiso lapidar a Moisés y a Aarón. Lloraron y gritaron: «¿Cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto». Esa noche fue decisiva para este grupo dividido. Moisés una vez más rogó a Dios que perdonara al pueblo, y esta fue la respuesta de Dios. El Señor le respondió: «Me pides que los perdone y los perdono, pero juro por mí mismo y por mi gloria que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus padres. Ninguno de los que me despreciaron la verá jamás. En cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Pero regresen mañana al desierto por la ruta del Mar Rojo, puesto que los amalecitas y los cananeos viven en el valle». El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: «¿Hasta cuándo ha de murmurar contra mí esta perversa comunidad? Ya he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas. Así que diles de parte mía: juro por mí mismo que haré que se les cumplan sus deseos. Los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí tomará posesión de la tierra que les prometí. Solo entrarán en ella Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun». Números 14, 20 al 30. «Vaya», Dios les dijo, «¿con que desean morir en el desierto en vez de ingresar a la tierra de Canaán? Muy bien, de acuerdo, deseo concedido. Todos ustedes morirán aquí en el desierto». ¡Qué tragedia! Dios tenía este formidable plan para su pueblo. Estaban por ingresar a esta tierra especial. Sin embargo, se lo perdieron. Se perdieron lo mejor que Dios tenía preparado. Se negaron a unirse al plan para el futuro que Dios les había dado. Se negaron a confiar y a seguir. En cambio, se unieron alrededor de la crítica, del negativismo y de la disensión, y Dios tomó eso muy en serio. Él siempre tomó y toma en serio la unidad. Dios tiene un plan para la comunidad de fe en la que estás. Hay mucho en juego, mucho más que la medalla de oro o una victoria olímpica. Redención, eternidad, transformación, y todos son milagros. La unidad es esencial. La historia es un tanto sombría, pero tiene un destello. 2 en realidad, Caleb y Josué. Tuvieron un espíritu distinto y siguieron a Dios de todo corazón. Estaban dispuestos a aceptar los planes del Señor. Estaban dispuestos a sumarse en unidad a su plan.
de manera que Dios les prometió que heredarían la tierra de Canaán, y así fue. A la gente se le debe animar a ser como Caleb y como Josué, que acepten de todo corazón lo que Dios hace en su iglesia. Debemos animar a las personas a la unidad, a que se sumen al proceso simple que Él le ha dado a su iglesia. Hay mucho en juego. Preguntas para debate grupal. 1. Describe la mejor experiencia de equipo que hayas tenido. ¿Qué la convirtió en algo tan especial? 2. ¿De qué manera has visto que la falta de unidad daña a la iglesia? 3. ¿Por qué es tan importante la unidad en un enfoque ministerial? 4. En una escala de 1 a 10, ¿cuán alineado está nuestro liderazgo con nuestro proceso ministerial simple? 5. ¿Cuán cómodos nos sentimos respecto de la responsabilidad de rendir cuentas? 6. ¿Qué significaría el mismo proceso en todas partes en nuestra programación? Final del capítulo 7.